Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio a este primer webinar del año de ABB en Perú. En esta ocasión nos acompaña Diego Arias, que es el ingeniero especialista de servicios que está a cargo del webinar de hoy. El webinar es overhaul de máquinas rotativas, riesgos y mejores prácticas. Estamos seguros que va a ser una hora provechosísima para ustedes, de mucha información de valor. Algunas indicaciones generales. Primero, si tienen alguna consulta, sin problema pueden dejarla en el chat, pueden escribir sus preguntas en tiempo real a medida que se les vaya ocurriendo. Y al final del webinar vamos a dejar un espacio de 10 minutos, 15 minutos para que el especialista haga la respuesta de cada una de ellas en vivo. Y asimismo, si tienen alguna pregunta más relacionada a sus equipos, tienen este correo pe-mo.support@abb.com, que ahora mismo se lo vamos a dejar en el chat para que puedan mandar alguna consulta que tengan sobre un motor o un variador de velocidad ABB que tengan en Perú. Nosotros tenemos soporte local, tenemos oficinas en Perú, tenemos todo un equipo en el país dispuesto a apoyarlos. Siguiente, por favor. La persona encargada del webinar hoy es Diego Arias, él ya se encuentra conectado. Les comento un poco sobre él. Él es el líder de servicios de motores y generadores para ABB en Perú. Nosotros somos del negocio Motion. Él es ingeniero electricista de la Universidad Nacional del Callao. Tiene más de 12 años de experiencia en ABB en el servicio de motores y generadores. Aquí está su LinkedIn, pueden escanear su LinkedIn o pueden buscar en LinkedIn Diego Arias, conectar con él y tener este networking tan valioso. Muchas gracias por su participación. Continúa, por favor, Diego, con el webinar. Es todo tuyo. Ok, gracias Anita. Gracias por la presentación. Bueno, como dijo, mi nombre es Diego Arias y desde este año estoy liderando el área de servicios de motores y generadores para Motion en Perú. Entonces, un poco de la intención de este webinar es aperturar la conversación sobre el mantenimiento específico, el overhaul, el mantenimiento mayor sobre motores y generadores y cómo nuestra división de servicios aporta valor también en este tipo de actividades. Ok, dentro de la agenda del día de hoy vamos a hablar un poco sobre el ciclo de vida, el costo total de propiedad. Siempre es un concepto que presento en la mayoría de presentaciones que hago, porque es importante conocer, entender cuál es el costo real de operar un motor, generalmente que es el más fácil de calcular, o un generador. Eh, Cuáles son los riesgos que hay al posponer un overhaul de un mantenimiento mayor a motores o generadores, nuestra propuesta asociada a este servicio y qué riesgos asociados hay durante la ejecución de un overhaul y qué cosa podemos hacer nosotros para soportarlos. Luego de eso vamos a dar un espacio para algunas preguntas dentro del tiempo de la sesión. Sí, entonces sin más vamos a empezar. Ok, como les comenté, vamos a empezar con el ciclo de vida, un concepto que siempre me gusta hablar al inicio de las presentaciones, tanto de herramientas digitales, herramientas de monitoreo avanzado o en este caso mantenimientos mayor, es el costo total de propiedad. Muchos de los usuarios de equipos dentro del análisis de compro, el análisis de comprar una máquina nueva, siempre suelen enfocarse en el primer ítem, ¿no? El costo de la máquina como tal, el valor venta o el valor compra de adquirir un motor eléctrico o un generador, sin tomar en cuenta costos adicionales asociados al equipo. En el caso de un motor, los costos de operación suelen estar entre el 70 al 95% del costo total de propiedad. ¿Por qué? Simplemente porque el costo de operación significa el consumo de energía que vas a tener dentro de todo el ciclo de vida del equipo es, eh, operando el motor. Este costo se va a ver
bastante relacionado con la eficiencia que tenga el motor. Si nosotros tenemos un motor de baja eficiencia, el consumo va a ser mayor, el consumo de energía va a ser mayor para mover la carga que tengamos. Distinto es el caso que yo reduzca, que yo mejore la eficiencia del equipo para poder obtener una reducción en el consumo de energía. Efectivamente, estos valores o estos conceptos de cuánto me ahorro en dinero en consumo de energía no los solemos ver en el momento de que realizamos la compra. Entonces, dentro del estándar de país, seguimos consumiendo bastante en IE2, que tiene definitivamente un nivel de eficiencia que puede ser mejorado. Entonces, ya se van desarrollando proyectos en los que se reemplazan este tipo de equipos con motores de alta eficiencia. ABB ha estado promocionando los motores en IE5 y ya incluso en IE6 con características bastante especiales. Otro de los costos característicos son los costos de parada. Dentro de los términos de disponibilidad, confiabilidad de las máquinas, cuando nosotros elegimos una marca, elegimos un producto a adquirir, nosotros también tenemos que ver este concepto. Este concepto puede ser un tanto más difuso porque es un poco relacionado a qué tan respaldada está la marca en función a la confiabilidad de sus equipos. Si yo por un lado tengo a ABB que tiene una consolidación en el mercado de motores. Sabemos que los motores no van a fallar tan fácilmente bajo condiciones normales de operación. Por otro lado, tengo una marca totalmente desconocida, o que recién se está insertando al mercado. Entonces, ese concepto de confiabilidad va a estar un tanto difuso. Podría hasta tener los estándares más altos del mercado, idealmente en construcción de motores, eh, pero no tiene la cantidad de años demostrando esa estabilidad sobre la calidad de sus productos. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta porque de eso va a depender durante los años de operación estos costos de parada. ¿Qué significan los costos de paradas en términos ya de dinero? Esto va a variar mucho dependiendo de cada industria, pero dependiendo del equipo, por ejemplo, un motor de chancado primario, en una empresa minera se suele tasar la pérdida por hora en $125,000. Esto se basa en encuestas, estudios de mercado que ABB realiza para poder hacer esta estimación, este horizonte sobre cuál es el valor agregado que ABB ofrece al adquirir sus productos. Entonces siempre nosotros hablamos de no solamente pensar en el costo de compra o de adquisición del producto, sino ver todo el paquete completo. ¿Cuál va a ser la historia que yo tenga operando ese equipo en los 15 o 20 años que voy a tener de ventana de proyección de operación? Cuando ya hablamos sobre el tema del overhaul, nosotros empezamos a pensar cuándo es efectivamente hora de intervenir este equipo. Entonces, esto va a tener varias variables. Una de esas variables va a ser las horas de operación, la variación en los indicadores de condición del equipo, los parámetros operativos, los parámetros en términos de resistencia a aislamiento, descargas parciales, vibraciones. Otro de los factores puede ser el tema de la contaminación. Y en término gráfico, nosotros lo observamos así. Esta es la curva de operación de un activo como un motor eléctrico. Entonces, cuando uno hace la instalación o comisionamiento, tiene el máximo potencial de vida útil del equipo. Cuando vaya avanzando el tiempo, este equipo, propiamente por su estructura interna, sabemos que toda la estructura interna del estator principalmente va a estar compuesto de materiales como resinas, que suelen ser orgánicos y se van a ir deteriorando con el tiempo y con la temperatura que operen. Entonces van a estar sujetos a cierto envejecimiento. Al ser un motor eléctrico o un generador eléctrico, el rotor va a estar en constante movimiento.
va a estar rotando. Entonces eso lo va a poner a la máquina en una situación de desgaste o envejecimiento mecánico. Entonces todos esos factores van a hacer que la máquina se vaya degradando en el tiempo. Eso es un envejecimiento propios del desgaste, propios de los materiales, hasta que llegue un punto en que la máquina no dé más y falle. Entonces ahí tú tienes una opción, es intervenir la máquina, reparar y recuperar un poco de la disponibilidad del equipo hasta que vuelva o hasta que sea tiempo de reemplazarlo. Entonces, esta es una curva un tanto drástica, ¿no? Nosotros lo que buscamos es la mayor disponibilidad de nuestro equipo y que nuestro equipo propio efectivamente cumpla su ciclo de vida. Entonces, para eso, nosotros atacamos estos factores, los factores TIM, o los efectos que estos factores tienen sobre la máquina. ¿Cómo los atacamos? Realizando actividades de mantenimiento. Esa es una de las actividades principales. Entonces la curva, mejoro la pendiente de curva de envejecimiento, quiere decir que alargo el tiempo hasta que el equipo haya aumentado su potencial de falla con actividades de mantenimiento, ¿no? Vemos acá una curva un tanto ya plana que me dice de cómo se vería una máquina que sigue un plan de mantenimiento bastante bueno. Entre otros factores, también tenemos este mejoramiento sobre la capacidad de la máquina, que son los upgrades. Los upgrades son una situación bastante particular sobre los motores y generadores, porque estamos hablando de que después de cierta cantidad de años, puede salir un rotor, por ejemplo, con características específicas mejoradas que ayuden a mejorar la operación propiamente del equipo y aumentar su potencial de ciclo de vida. Eh, o el controlador de motores puede ser reemplazado, o el sistema de ventilación. Entonces, este tipo de upgrades se pueden dar y van a estar dependiendo del tipo de máquina que se tenga. Entonces, como hablábamos, esto va a depender del efecto que causen estos factores TIM, los muy famosos factores TIM. ¿Qué son los factores TIM? Son los factores térmicos, eléctricos, ambientales y mecánicos. Estos son los factores que durante el ciclo de operación del equipo van a generar este envejecimiento, desgaste de los materiales. Entonces tenemos cosas como malas ventilaciones, descargas parciales dentro de los problemas eléctricos, dentro de los problemas ambientales, la alta humedad, contaminación, eh, dentro de los problemas mecánicos, desbalances, desalineamientos, vibraciones propios del movimiento dinámico del motor o generador. Entonces todos esos factores van a hacer que la máquina tenga en mayor o menor medida esta pendiente o esta curva. Obviamente nosotros sabemos que cada máquina va a tener realidades distintas de operación. Y ese es un factor que siempre nosotros tenemos que recordar al momento de ir pensando en cómo es que vamos a planificar el mantenimiento o si efectivamente nosotros podemos hablar de que es seguro posponer un overhaul en cierto motor o no. Entonces, dentro de los tipos de mantenimiento que nosotros planteamos dentro de ABB, tenemos el mantenimiento predictivo, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento reactivo. Obviamente el mantenimiento reactivo considera las acciones de reparación sobre productos que pueden tener una salvaguarda, una característica de operación bastante específica. No es crítico para la operación, tal vez tiene redundancia o la posibilidad de generar un reemplazo es bastante sencilla. Esto no pasa con motores y generadores de gran envergadura o ya de mayores potencias, ¿no? No es usual que en el mercado, por ejemplo, haya stock de motores de 1000 HP en distintas dimensiones. Entonces el mercado está abarcando una cantidad bastante considerable de aplicaciones, dimensiones, tamaños. Entonces es imposible mantener un stock para ciertos tamaños de producto. Entonces ahí es donde ya empieza a hacer sentido el mantenimiento preventivo basado en el tiempo, basado en un cronograma.
Típicamente, este cronograma va a ser establecido por el fabricante, por la experiencia y por cómo ha diseñado la máquina. Y esto es lo que se suele aplicar a la mayoría de máquinas en la industria peruana. De ahí viene el siguiente nivel, que es el mantenimiento predictivo. Es dar un paso más allá, no hacer un mantenimiento solamente pensando en el tiempo que ha transcurrido en horas de operación o en tiempo de operación de la máquina, sino pasar a un análisis un poco más detallado de la condición real del equipo. Les decía que es importante dentro de esta planificación o caracterización de tipo de mantenimiento a aplicar sobre la máquina, tener en cuenta cuál es la aplicación, cuál es la zona de operación de estos activos, ¿no? Dentro de lo que el fabricante suele considerar para establecer un mantenimiento basado en un cronograma o en su experiencia, suele estar dentro de las condiciones, no digamos ideales, pero condiciones normales de operación. Si es que, por ejemplo, cierto motor termina trabajando en una industria del tipo de cemento, donde sabemos que hay una contaminación mayor, entonces los mantenimientos basados en cronograma no suelen ser los que nos presentan en manual, suelen ser un tanto más reducidos, o se suele adelantar el tiempo de llegar al mantenimiento mayor. Y esas son consideraciones que nosotros tenemos que tener y con las que nosotros podemos asesorarlos. Entonces, dentro de estos niveles de mantenimiento, el ABB Way, o como ABB lo presenta, son 4 niveles. Para ABB existe el L1, L2, L3, L4. El L4 es el equivalente al overhaul que nos trae hoy a sesión. Dentro del L1, nosotros podemos ver que estamos hablando de actividades de control o mantenimiento bastante específicas, como verificación solamente de valores operativos y sustitución de algunos consumibles detallados dependiendo de cada máquina. El tiempo de acción es bastante corto. Luego seguimos con el nivel 2 o la intervención en L2. Ahí, además de hacer las verificaciones de los parámetros operativos del motor o del generador, vamos un poco más allá y hacemos ciertas mediciones. Típicamente, o como mínimo, se debería realizar la prueba de resistencia a aislamiento, resistencia óhmica. Pasado este nivel de mantenimiento, ya vamos al L3. El L3 significa que ya estamos en tiempo de hacer una inspección un poco más detallada. Quiere decir que ya es momento de aperturar chumaceras, aperturar tapas para inspeccionar los babits, los elementos rodantes. Además de eso, se hace una inspección de las bobinas para ver si es que están contaminadas, y se cambian algunas piezas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Para bebés, si es que ustedes ven acá, existe, cuando nosotros entregamos una máquina, damos recomendaciones sobre los kits de mantenimiento que se deben de contar para cada nivel de intervención. Estos kits de mantenimiento están basados en la experiencia de ABB y en el diseño de la máquina, sobre cuáles son las partes que van desgastándose en mayor medida dentro del ciclo de vida del producto. Y si es que queremos asegurar la confiabilidad y disponibilidad del equipo, debemos de cambiar esas partes para justamente eso, tener confiabilidad sobre que el equipo no va a fallar intempestivamente. Finalmente, en finalmente pasamos al nivel L4, que vendría a ser el overhaul, y este mantenimiento tiene como característica principal que vamos a realizar la extracción del rotor. Cuando nosotros realizamos la extracción del rotor, ya esto involucra una tarea un tanto mayor. Vamos a ver en algún slide adelante cuáles pueden ser los riesgos asociados a esta actividad. Como les decía, lo más estándar dentro del mercado es el mantenimiento basado en el tiempo.
Entonces, para temas de motores es bastante usual usar estas fórmulas, seguramente lo han visto antes. Las horas equivalentes suelen ser eh, es una forma utilizada para poder establecer si es que ya es recomendable realizar el mantenimiento de acuerdo al cronograma del fabricante. Y suele ser la sumatoria de las horas operativas más 20, un factor de 20 por el número de arranques. ¿Por qué? Porque para los motores cada arranque va a significar un estrés aumentado sobre el sistema como tal, el bobinado, por ejemplo. Cuando el motor trabaja con variador de frecuencia, variador de velocidad, las horas operativas por 1.2 me da resultado a las horas equivalentes. Son fórmulas bastante sencillas de entender. Lo único que me piden es tener un control o una estimación de cuántos arranques realizo efectivamente sobre la máquina. Y eso a mí me hace ser más consciente de que efectivamente cada arranque este, significa estrés aumentado sobre mi motor. Para el tema de los generadores, no hablamos de cantidad de arranques, sino de otros factores que están asociados con la severidad del avance del desgaste. En los generadores, con- en su mayoría trabajan con niveles de tensión altos. Hablamos de uno de los factores como por ejemplo el tema de las descargas parciales, ¿no? Que son cosas que tenemos que ir monitoreando con el tiempo. Entonces, basado en el cronograma, dentro de los manuales, por ejemplo, para ABB, podemos encontrar algo parecido a esto. Entonces me dice que el L1 lo debo realizar cada 4000 horas o cada año, el L2 cada 2 años y así sucesivamente. Entonces, lo estándar o lo normal en condiciones normales de operación, con baja contaminación, con una sobrecarga o con carga normal sobre el equipo, estamos hablando de que deberíamos de llegar al L4 al overhaul en el rango de los 8 años. Esto nuevamente va a ser bajo buenas condiciones operativas. Este no suele ser el caso para la mayoría de máquinas de media tensión, motores de gran envergadura. Van a haber muchos escenarios en los que la máquina va a estar a intemperie, va a estar sujeto a contaminación, puede ser que empiece a trabajar con sobrecarga por una exigencia de demanda de la industria o la aplicación con la que está trabajando, etc, etc. Entonces todo eso va a llevar a que el equipo de mantenimiento haga el análisis y establezca una reducción sobre los años de intervención. Entonces, una estimación básica puede ser la reducción incluso hasta la mitad de acuerdo al cómo es que el equipo va a estar operando para llegar al overhaul como tal de la máquina. Entonces, si es que hay alguien acá de la industria de cemento, ahí puede compartir que seguramente están haciendo mantenimiento cada 4 o 5 años, mantenimiento mayor con limpieza de bobinado de sus máquinas principales, este, en máquinas que están cerca al mar, lo mismo. Entonces, hay muchos escenarios los que llevan a la reducción de estas intervenciones. Entonces esto es un tema un poco, no hay una regla clara sobre decir, oye, máquina que está trabajando en cementos, como regla reduzcamos a la mitad. No. Entonces para eso hay que tomar medidas adicionales. Entonces solamente para poner un ejemplo, nosotros dentro de las algunas máquinas, modelos de máquinas que tenemos dentro del mercado peruano, son las AMZ, AMS, motores síncronos. Entonces, para los motores síncronos tenemos los 4 niveles. Dentro del nivel 1 voy a hacer la inspección del sistema de enfriamiento, la inspección de los instrumentos de medición, inspección de los rodamientos. El L2 voy a hacer pruebas eléctricas, la medición de resistencia y aislamiento del estator,
medición de resistencia y aislamiento del estator, rotor de excitatriz, medición y evaluación de resistencia de aislamiento del rotor principal. Entonces ya veo que voy a estar haciendo pruebas eléctricas para empezar a generar una tendencia. Estas nuevamente son los requerimientos mínimos. Luego para el nivel L3 ya voy a hacer una inspección de la caja de terminales, voy a hacer un reemplazo de algunos componentes como el sistema de excitación, la inspección de los rodamientos abiertos, voy a desarmar partes del motor para hacer una inspección mayor. Y finalmente en el nivel L4 ya no solamente me voy a quedar con la inspección de los elementos rodantes, sino que voy a realizar la extracción del rotor. Quiere decir que voy a retirar el rotor para poder tener full acceso a el estator y al rotor y poder hacer el mantenimiento mayor, que significa la limpieza, la recuperación total del estator y rotor. Entonces, hablando un poco sobre los riesgos relacionados al overhaul. ¿Qué riesgos hay al posponerlo? Nosotros hablamos en esta proyección de eh, en escenarios ideales estaríamos en rangos de 8 años promedio para llegar al primer mantenimiento mayor, pero eso es bajo condiciones de trabajo un tanto ideales. Lo usual, común, debido al tipo de operación de las máquinas, es que este tiempo se reduzca. Entonces, como este tiempo se reduce, y como les decía, no hay una regla clara, entonces usualmente las áreas de mantenimiento toman decisiones sobre ampliar o seguir operando cierta máquina, un poco pensando, tal vez no en el ahorro, porque definitivamente es una actividad que vas a realizar como tal, eh, pero si hablamos de año fiscal o presupuesto del año, en ese momento puede significar un ahorro. Ese ahorro de ese año, podría solamente significar en ciertos escenarios que estás aumentando el riesgo y llevando el riesgo a la zona de falla catastrófica, ¿no? De una máquina. Esto obviamente va a depender de cuáles sean los factores con los que esta máquina esté operando. Entonces, esta decisión tiene que ser acompañada de datos, ¿no? Vibraciones, temperatura, voltaje, corriente, descargas parciales. Son algunos de los datos relevantes de operación de un motor que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento del análisis. Entonces, estas imágenes, por ejemplo, lo que me hacen es visibilizar el bobinado de una máquina. Esto cuando la máquina está completamente sellada, si es que es una máquina que peor aún trabaja a intemperie, incluso está mucho más, es mucho más difícil el acceso visual al interior de la máquina. En muchos casos es difícil poder ver efectivamente cuál es el nivel de contaminación que tiene esta bobina, ¿no? A veces el nivel de cambio de temperatura, como no se marca una tendencia o no se tiene una tendencia de temperatura de la máquina, no se suele observar que la acumulación de temperatura pues de contaminación puede estar aumentando la temperatura de operación del equipo. La contaminación del sistema de refrigeración puede estar haciendo ineficiente, valga la redundancia, el sistema de refrigeración del equipo y aumentando la temperatura de operación de un estator. Entonces, estos son los riesgos que tenemos al posponer un overhaul. En específico, como les decía, uno de estos riesgos es el riesgo térmico. La acumulación de suciedad es uno de los factores más comunes dentro de la industria o dentro de la operación de los motores. Y lo que suele pasar es que estos espacios dentro de las ranuras sirven para que fluya el aire dentro de la operación. Si es que estos espacios se empiezan a llenar de contaminantes, la temperatura de ciertas zonas va a aumentar.
Entonces, si es que el sensor de temperatura está en una zona donde está fluyendo correctamente la ventilación o el aire, posiblemente esta zona esté bien ventilada, esté con un valor de temperatura estándar. Pero este sensor no me va a dar el mismo valor de esta zona en específico, para poner un ejemplo, que podría estar elevando su temperatura. Nosotros sabemos por teoría que un motor que opera a 10 grados centígrados más de su temperatura de diseño, lo que va a tener es una reducción de la vida útil esperada a ese nivel de operación en la mitad. Si es que yo diseño una máquina para que opere a 95 grados centígrados y con ese nivel de temperatura tengo una proyección de que trabaje 20 años, si es que yo lo hago trabajar a 10 grados más, ese nivel de operación o de nivel de ciclo de vida se va a ver afectado. Entonces son factores que en el momento no lo vamos a ver, sino que nos van a pasar factura como vaya avanzando la vida del equipo. Tenemos otro riesgo, el mecánico. Este riesgo mecánico se puede deber a la fatiga de materiales, fatiga de rodamientos. Los elementos rodantes se van desgastando con el tiempo. Si no tengo un programa correcto de verificación de aceite para el caso de lubricación de aceite, verificación de rodajes a nivel de vibraciones, inspección con el nivel de mantenimiento número L3, que es donde verifico los elementos rodantes. Si es que no cumplo esas tareas, puede ser que esto lo esté postergando y puede llevar a una falla mayor. La fatiga de los materiales, sabemos que las bobinas, por ejemplo, están compuestas por elementos fijos que amarran la bobina hacia la ranura, como cuñas o estos elementos que se ven de forma difusa que son amarres. Entonces, causa de la vibración propia de la corriente circulante, cuanto más alta la corriente, más vibración, estas bobinas van a tener movimiento y hay el riesgo de que las cuñas de la máquina se suelten o que estos separadores se suelten y aumente la vibración. Entonces eso puede tener afecciones porque sobre la pared aislante, cuanto mayor movimiento tenga la bobina, mayor riesgo de resquebrajamiento, de habilitar zonas en las donde se acumule la contaminación y termine en una falla catastrófica. Entonces estas actividades del L3, de las inspecciones es importante. Pero hasta que yo no haga un L4 o retire el rotor, posiblemente no tenga acceso. ¿Hay solución para eso? Ahora se los comento. Y finalmente, un riesgo que también les puedo comentar es un poco la ceguera operativa, ¿no? Hay algunas empresas que tienen máquinas que van sobre los 4000 voltios, 5000 voltios, pero dentro de sus programas de mantenimiento solamente tienen la medición de resistencia de aislamiento, resistencias de alto potencial y no realizan las pruebas de descargas parciales o medición de descargas parciales para tomar en cuenta este factor como parte de la degradación de la pared aislante de su equipo. Eh, Sabemos que estos máquinas de media tensión tienen un aislamiento robusto. Este aislamiento robusto significa que cuando yo mida resistencia y aislamiento, seguramente voy a encontrar valores altos. Eso no necesariamente significa que el bobinado esté limpio o sin contaminantes o incluso que no haya descargas parciales. La afección de las descargas parciales o la notoriedad de las descargas parciales en una prueba de resistencia y aislamiento sucede cuando ya estas descargas parciales son de un volumen bastante considerable. Mientras tanto, eso puede pasar desapercibido si es que no incluyo dentro de mis actividades pruebas un poco más especiales, ¿no? Descargas parciales, tangente delta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como ABB podemos hacer para tratar de ayudarles a que no caigan dentro de esta toma de decisión
sin información para postergar un mantenimiento de tipo overhaul o un mantenimiento mayor. Porque valgan verdades, dentro de las industrias esta situación sucede. Sucede a nivel operativo, por necesidad de producción, a nivel presupuestal. Tal vez en ese momento no tenemos el presupuesto para una intervención de gran envergadura sobre una máquina de estas dimensiones, o no tenemos los repuestos disponibles, etcétera. Entonces, para poder tomar mejores decisiones, nosotros ofrecemos herramientas de monitoreo de condición. Pasar de este nivel de mantenimiento preventivo por cronograma a un mantenimiento predictivo. Para eso hay algunas herramientas como el Machine Guardian, que es un equipo que busca monitorear la condición del equipo de manera completa a nivel de vibraciones, descargas parciales, con ayuda de estos sensores. Vemos las corrientes, los voltajes, la vibración, la temperatura, descargas parciales, flujo magnético. Con el conjunto de todos estos sensores logramos hacer un análisis completo de la máquina para poder ofrecer un resultados que a ustedes les sirva para poder tomar decisiones informadas, ¿no? Si es que yo tengo datos sobre la operatividad, sobre la condición real de mi equipo, puedo tomar decisiones sobre si efectivamente es seguro hoy posponer el mantenimiento mayor que me tocaba tal vez por cronograma, y justificable, ¿no? Porque nosotros sabemos que las máquinas al final, los sistemas aislantes son un tanto impredecibles. Lo único que nosotros hacemos cuando hacemos actividades de mantenimiento preventivo es minimizar el riesgo de falla. Sabemos que una transiente o un error del sistema puede llevar, o una condición ambiental específica, puede llevar a la máquina a una falla catastrófica, más allá de qué tan bueno haya sido el programa de mantenimiento que haya seguido. Entonces, el uso de estas herramientas es para minimizar el potencial de falla y asegurar la confiabilidad del equipo. Otra herramienta que nosotros tenemos es el LEAP. El LEAP no es otra cosa que una medición completa del sistema de aislamiento para saber qué tan seguro es seguir operando con ese estator. Vemos el tema de la medición de PDCA, que es una medición de resistencia de aislamiento un poco más amplia. No tomamos hasta los 10 minutos, vamos hasta los 17 minutos en carga, y medimos también la descarga del equipo para poder tener una figura mayor del comportamiento de la pared, de la superficie del aislamiento. Se completa con pruebas como las descargas parciales, la tangente delta, y el análisis no lineal. Junto con estas pruebas en conjunto son enviadas a nuestro hub de la India, y ahí hacen un análisis completo, un modelamiento matemático del estado de condición del sistema aislante, y podemos con eso ofrecer no solamente la condición del equipo, sino también la expectativa de vida de ese estator o ese sistema aislante. Adicionalmente tenemos el AirGap Inspector. Hemos visto que cuando yo realizo una intervención nivel 3, solamente retiro ciertos elementos de mi motor o de mi generador, pero no tengo acceso a la parte interna del estator porque el rotor sigue montado. Para eso entra el AirGap Inspector. El AirGap Inspector es un robot, un crawler, que me permite ingresar dentro de la ranura entre el estator y rotor para poder hacer una inspección interna del equipo, y así poder detectar si es que efectivamente el sistema aislante, cuñas, están en buen estado, o también posiblemente detectar que hay zonas que están presentando descargas parciales, zonas en las que se está presentando desplazamiento de elementos aislantes, desprendimiento de cuñas, contaminación, laminación de el núcleo magnético, etc, etc. Entonces, hago esta prueba, o
utilizo esta herramienta para definir efectivamente la condición del equipo y con seguridad decir, oye, si puedo seguir operando mi motor, generador, o necesito ya realizar una intervención mayor. Finalmente, hablábamos sobre los riesgos de posponer esta actividad. Ahora, vamos a cuando realizamos esta actividad. ¿Qué pasa cuando realizamos el mantenimiento mayor? Este mantenimiento mayor va a estar compuesto típicamente de cuatro fases: el desmontaje del equipo, la evaluación de los componentes, la limpieza, reparación o recondicionamiento de estos componentes y el montaje. Entonces, en cada una de las fases van a haber algunos riesgos asociados. Los riesgos principales con el desmontaje y el montaje suelen estar en la criticidad de la maniobra. Va a depender de qué tan especialista sea el personal para que nosotros tengamos la seguridad y confiabilidad de que no se va a dañar mi estator o mi rotor durante el proceso de desmontaje o retiro del rotor, por ejemplo. Por esto es que muchas empresas deciden utilizar, por ejemplo, el Air Gap Inspector para meter el crawler dentro del rotor, dentro de la cavidad del rotor y el estator, para hacer el mapeo y verificar si efectivamente podemos retrasar el overhaul, porque se entiende la magnitud de riesgo a la que se está expuesto cuando se realiza esta maniobra y obviamente el tiempo que toma. Si es que la máquina está trabajando bajo esas condiciones que mencionábamos, tanto ideales o normales, puede ser que no necesite tomar el mantenimiento mayor en el tiempo que lo recomendaba el fabricante, sino que efectivamente y de forma segura lo puedes retrasar. Entonces eso sumado a las pruebas LEAP, midiendo niveles de descargas parciales, y el comportamiento, envejecimiento del sistema aislante, te pueden dar esa alternativa. Pero si ya estás en la actividad de mantenimiento overhaul y tienes que realizar el desmontaje, tienes que asegurarte que lo hagas con las herramientas correctas. Cuanto más grande la máquina, vas a tener más herramientas para necesariamente para poder realizar un retiro del rotor seguro, por ejemplo. Acá vemos una base que ha sido preparada especialmente para poder extraer el rotor. En el caso de ABBs, en máquinas síncronas se tiene este tipo de estructuras. Otra de los riesgos durante la evaluación va a ser lo que podemos conocer como minimalismo arriesgado, que cuando realizamos la evaluación de los motores críticos solamente nos limitemos a pruebas como la de resistencia a aislamiento o índice de polarización. No, ahí tiene que ver mucho el conocimiento sobre las pruebas que se tienen en el mercado para poder establecer efectivamente que la condición del equipo está en buena condición para la operatividad segura o confiable. Y a veces pasa que solamente se tienen mapeadas ciertas pruebas. Luego tenemos en algunos casos el exceso injustificado. Cuando nosotros realizamos alguna intervención por mantenimiento overhaul, si es que no se tiene, o si es que se tiene niveles de contaminación alta, por ejemplo, la prueba de HiPod, dentro de la etapa de evaluación no es tan recomendable de acuerdo a la norma. La norma te dice que te da rangos de aplicación post mantenimiento, como temas de seguridad o tal vez la recomendación de pruebas adicionales que podrían no agregar valor a la intervención, ¿no? Si es que tú no tienes dentro de la inspección visual, dentro de la inspección del núcleo magnético, no se observan ni puntos calientes, no hay diferencias en el nivel de temperatura de la operación durante el año en el equipo, o no hay delaminación del núcleo magnético. Efectivamente necesito realizar las pruebas al núcleo magnético. Mm, Eso es una situación que se
tiene que evaluar y recomendar, ¿no? No es que todas las pruebas se tienen que hacer sí o sí porque ya tenemos la máquina abierta. Otros riesgos operativos es los trabajos de limpieza y reparación. Entonces acá vemos, por ejemplo, lo que se puede encontrar con una máquina dentro de que llega a la etapa de overhaul. Seguramente en esta máquina se ha retrasado la intervención de overhaul, por eso el nivel de contaminación que se encuentra es bastante alto. Lo que pasa en estos escenarios es que el riesgo va más por el buen conocimiento sobre las técnicas adecuadas para realizar esta limpieza. Es muy estándar que dentro de la industria se realice la limpieza, por ejemplo, con hielo seco. Esta limpieza con hielo seco es bastante buena, pero también tiene sus particularidades y hay personal especialista que debe realizarlo. No es que cualquier persona al solamente haber visto alguna vez el cómo opera la máquina ya está capacitado para realizar esta tarea. No se pueden dar sucesos o eventos como que no se tome en cuenta la debilidad de la pared aislante y se aplica la presión de la limpieza con hielo seco y se delamina un poco el sistema aislante, o se aplica en una dirección incorrecta y terminas ingresando más contaminación a zonas como los vértices que no que son difíciles de después extraer o que posiblemente ya no los pueda sacar. Entonces, este tipo de problemas se suelen dar en operación. Otros riesgos que tenemos es dentro de la reparación o mantenimiento de esta recuperación de estos sistemas, es que podemos encontrar cuñas sueltas o ya descargas parciales. Entonces eso va a llamar a tareas de, como observa acá, reemplazo de cuñas y curación de descargas parciales. Lo que ven acá en esta zona es un proceso de curación de descargas parciales. Se ha pintado la salida de ranura con barniz semiconductor para poder recuperar esta zona. Esta actividad de curación de descargas parciales, aunque es una actividad bastante manual, también requiere cierto tecnicismo, cierto conocimiento sobre el procedimiento. El tema de el cambio de cuñas o la fijación de cuñas. Yo me he encontrado escenarios en los que tal vez se vio que la cuña solamente estaba un poco suelta y se tomó decisiones sobre como que aperturar un agujero en la cuña para poder aplicar resina dentro del equipo. Entonces, y poder fijar la cuña. Estas actividades podrían ser no convencionales, podrías poner en riesgo la bobina si es que no tienes control sobre la altura que le das al agujero. Luego tienes los efectos de que si es que tú generas retiro de cuñas, puedes estar ante escenarios de generar debilitamiento sobre la pared aislante de la bobina. El movimiento puede hacer esto. Entonces tiene mucho que ver con la expertise de los especialistas que hacen estas tareas de mantenimiento. Del lado de ABB, nosotros tenemos experiencia de muchos años dentro del mercado de servicios de motores y generadores. Podemos ofrecer una propuesta de valor para máquinas ABB y no ABB en establecer programas de mantenimiento que vayan desde el inicio de su ciclo de vida, estableciendo monitoreos con pruebas especializadas para establecer un control correcto sobre el ciclo de vida y disponibilidad y confiabilidad del equipo. Tenemos la experiencia de ser fabricantes, estar respaldados por nuestras fábricas para el soporte técnico ante los múltiples escenarios que podamos encontrar en el mercado. Si es que hay situaciones que no las hemos visto nosotros, posiblemente nuestros especialistas de fábrica o de los más de 100 países que atendemos, se puede encontrar personas que han visto ese escenario y darnos soporte. Eso es uno de nuestros puntos diferenciadores como equipo de servicios de motores y generadores.
dentro del país. Entonces, he tratado de ser bastante rápido y terminar dentro de la hora. Este, Acá vemos algunas personas de nuestro equipo interviniendo un motor síncrono y eso sería de mi lado. Como mencionamos al inicio, si es que necesitan soporte sobre motores o variadores ABB, pueden escribir este correo. En el caso de los motores y generadores, ABB no solamente atiende motores de la marca ABB, sino que atendemos a todas las marcas que están trabajando en el mercado, sin problemas. Así que si es que tuviesen alguna duda sobre alguna intervención que tengan que hacer o requieren asesoría sobre cómo intervenir a su equipo, cómo plantear un programa de mantenimiento, también pueden escribir este correo. Eso Gracias, sería. Diego. Por honor al tiempo, vamos a contestar dos consultas que están acá en el chat. La primera consulta es, para el cálculo de arranque, ¿da lo mismo si el arranque es por variador de frecuencia? Como lo poníamos en el slide, si el motor trabaja con variador de frecuencia, solamente se usa ese factor de 1.2 que se colocaba. Cuando es arranque directo, utilizamos el factor con el 20 por el número de arranques. Y la última pregunta de Juan Carlos Vilca es, ¿las pruebas estáticas en baja y alta tensión como el Megado, HIPOD y Surge permiten ver el estado del sistema de aislamiento como la medición de descargas parciales? En baja tensión, en baja tensión sí es más convencional utilizar estas pruebas de resistencia a aislamiento, resistencia óhmica, sortez, HiPod, obviamente teniendo en consideración el índice de polarización, etcétera. Las descargas parciales son problemas o suelen presentarse sobre los 3000 voltios con mayor incidencia. Es más típico en motores de media tensión, en motores de 1000 voltios, puede existir, pero bajo escenarios muy específicos, pero se va a encontrar con más incidencia en máquinas que van sobre los 3000 voltios. Ok, otra consulta de Carlos aquí. ¿Cuál sería la utilidad práctica y beneficio-costo de usar los gemelos digitales para el monitoreo de condición? Y si puedes dar un ejemplo de aplicación actual. Repíteme la pregunta, escuché gemelos digitales y te perdí. No te preocupes, ¿cuál sería la utilidad práctica y beneficio-costo o costo-beneficio de usar los gemelos digitales para el monitoreo de condición? Y si es que puedes dar un ejemplo de una aplicación actual. Específicamente nosotros no tenemos dentro de nuestro portafolio el tema de gemelos digitales. Lo que sí podemos hacer es el monitoreo con las herramientas del Machine Guardian o el Smart Sensor en el caso de baja tensión. Ok, otra de Marco Calderón dice, en cuanto al montaje de los estatores ABB para molinos SAG y molinos de bolas, ¿cuál es la razón de evitar de que ningún metal o pieza metálica esté dentro del estator? Dentro de la operación del equipo, cuando el rotor gire, puede generarse el desplazamiento de esta pieza o por magnetismo o por propia inercia de la pieza y quedar atrapada entre el rotor y el estator y generar un cortocircuito o de las chapas magnéticas o de las bobinas, y generar una falla catastrófica. Ok, ya para ir terminando, Edgar Montánchez pregunta, ¿cuándo es necesario tener en cuenta el centro magnético de un motor? Es importante siempre dentro de y efectivamente es uno de los riesgos de hacer este mantenimiento. Nosotros nos hemos encontrado ante escenarios en los que cuando se hizo el desmontaje no se tuvo medición sobre cómo estaba el centro magnético del equipo, y cuando vuelves a montarlo, si es que no lo colocas dentro de su mismo centro, podrías hacer que cuando el generador o el motor se magnetice, el rotor se desplace por la fuerza magnética hacia un lado y fuerce chumaceras o fuerce alguna de las paredes
caras del eje. Entonces, nosotros hemos reparado máquinas de ese tipo en las que no se tuvo el centro magnético del equipo en cuenta. Cuando realizaron el montaje, no lo montaron correctamente, y cuando arrancó el equipo, el rotor, por el efecto de ir a su centro magnético, hizo que las chumaceras se fuercen hacia un lado y generaron el daño de esta parte, y, y el tripeo del equipo, ¿no? Ok, la última es de Manuel Telles. ¿Es necesario luego de realizar el overhaul hacer pruebas pivot? ¿Hacer pruebas qué? ¿Perdón? Perdón, hacer pruebas HIPOT o Ajá. HIPOT o HIPOT. Están dentro de lo que se ha establecido como estándar dentro del mercado peruano. Dentro de la norma te establece que puedes realizar la prueba a una tensión reducida. Hay un nivel recomendado como tensión de mantenimiento para estas pruebas de hype. No es que no se pueda hacer, pero no es que sea siempre mandatorio. Va a depender de cómo tengas tu programa establecido. Ok, un bonus Ok. aquí de Marcos Quispe pregunta, ¿existe alguna norma o estándar que indique que se puede taladrar y rellenar cuñas o es una técnica empírica? Al menos yo en lo particular no he visto eso dentro de alguna recomendación, en una ficha técnica o recomendación de fabricante. Si es que eso existe en alguna recomendación de algún fabricante específico, tendría que ser muy puntual. Yo en lo particular no lo he visto. Listo. Muchas gracias, Diego, por la excelente explicación y el desarrollo del webinar. Gracias a todos por sus consultas. Ya estamos sobre la hora. Así que para finalizar, les dejo en el chat el link del próximo webinar que va a ser el 9 de abril a cargo de Elvis Quispe, nuestro especialista de variadores de velocidad en Perú. Ahí está el link para el registro gratuito. Y si tienen alguna consulta adicional, pueden hacerla en el correo que está en la pantalla o a través del correo desde el cual han recibido esta invitación, y la vamos a derivar a los especialistas correspondientes. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias por quedarse hasta el final. Tenemos casi la misma cantidad que cuando iniciamos. Y que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.